tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Queremos darles la bienvenida a todas, a todos, a todos al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, justo ahora a las 12:12, momento en el cual inicia el primer board del programa. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy felices, muy contentos de poder compartir este espacio de reflexión, espacio de análisis relacionado con uno de los pensadores más provocadores en el mundo contemporáneo, en el mundo de las ideas y sobre todo en este perfil de pensadores de frontera tenemos. Henry Lefebvre para muchos es hoy en día un referente no solamente en la arquitectura, en la geografía, en los estudios sobre el espacio, en el urbanismo, sino también aparece como un referente muy claro en términos de la articulación con movimientos vinculados hacia la gobernanza, la ciudadanía, movimientos que están luchando por el derecho a la ciudad. Y en ese sentido, justo el día de hoy vamos a hacer parte de las reflexiones de un pensador francés casi, cuasi centenario, ¿no? Porque justo Henry Lefebvre le toca nacer hacia 1901 y su desenlace de vida es prácticamente hasta finales del siglo XX. Entonces, imaginar todo lo que unos ojos pueden observar en términos de la transformación de la ciudad, de la transición del espacio, pero al mismo tiempo de la transición de las ideas, de la transición de las preguntas y de las formas metodológicas para acceder a la red. En ese sentido, justo el día de hoy, además estoy muy contento de estar con dos personas a las cuales admiro muchísimo, especialmente por no solamente el cariño, sino porque son dos personas justo con una mente muy brillante, muy capaz y un desborde de creatividad a los cuales les agradezco muchísimo estén aquí acompañando. También les quiero participar un saludo de parte de la doctora Karen Córdoba, que no nos va a poder acompañar en esta ocasión debido a una situación de carácter de salud familiar. Entonces, estaremos estableciendo el diálogo entre los tres y obviamente siempre abiertos hacia la reflexión colectiva. Entonces, voy a iniciar presentando a mis colegas que el día de hoy me acompañan y voy a iniciar por la doctora Diana García. Diana es doctora en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en geografía humana por el Colegio de Michoacán y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es artífice de distintas publicaciones sobre la apropiación y construcción del territorio en espacios urbanos. Las líneas de investigación que ha trabajado han sido indígenas urbanos, construcción de espacio social, problemáticas urbanas y geografía del turismo. Actualmente trabaja la línea de turismo, cuencas y territorios. Coordinó la licenciatura en Geografía Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la UACA y actualmente es coordinadora de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Facultad de Ciencias Naturales. Aunado a ello, se desempeña como profesora investigadora de esta misma institución, participando en distintas licenciaturas y posgrado. Diana, bienvenida. Ahora voy a presentar a mi colega Omar Toscano. Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro y maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó estudios de posgrado en Historia y Teoría de la Arquitectura y Planeación Territorial y Desarrollo Regional en la Universidad Politécnica de Cataluña en la Universidad de Barcelona. Ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y la investigación en temas relacionados con la filosofía, la historia, la arquitectura, le apasiona la poesía y el arte. Ha participado en proyectos para el impulso de vivienda sustentable en el estado de Querétaro y actualmente desarrolla proyectos de investigación sobre imaginarios urbanos en esta ciudad y recientemente ha escrito y dirigido talleres sobre dibujo como herramienta etnográfica. Ha sido coordinador y docente de la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad de la Facultad de Filosofía
de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido Omar, bienvenida Diana, y bueno, creo que vamos a tener una maravillosa charla y especialmente muy provocadora a partir de la obra de Henry Lefebvre. Y bueno, me autopresento, yo me llamo Alejandro y tengo el gusto de compartir múltiples intereses con mis colegas, especialmente soy admirador de la arquitectura, soy alguien que se fascina mucho cuando habla del espacio y de la geografía y tengo entre mis distintas formas y pasiones en la vida hacer etnografía. Entonces, bueno, creo que de ahí alcanza para poder platicar cosas interesantes en el mundo, ya no solamente del espacio comprendido como un entorno, comprendido únicamente como algo que está determinado, o hasta esta metáfora que utiliza mucho Henry Lefebvre en la producción del espacio como algo que está fuera de nosotros, sino también este espacio que parece que nosotros aprendemos de la geometría, pues está articulado con distintas capas y esas capas siempre están asociadas hacia sujetos, estructuras y al mismo tiempo procesos de transformación de la ciudad y norte. Entonces, quisiera iniciar este diálogo con una primera pregunta para mis colegas que me acompañen para que podamos comenzar esta charla, y me gustaría que nos compartieran ¿cuál ha sido su relación con la obra de Henry Lefebvre? Le damos la palabra a Diana, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. Bien, buenos días. Repito, muchas gracias por la invitación, Alejandro, estar también compartiendo este espacio con Omar y Karen, que no nos acompañan, pero es también un privilegio. Y el otro privilegio es poderles transmitir el cómo llega uno de los autores que para la geografía y para las ciencias sociales ha contribuido. Y justamente vamos a ver qué exactamente contribuyó. ¿Cómo es mi acercamiento con uno de los principales teóricos dentro de la geografía, pero en particular para la geografía crítica, porque hay que aclarar, no es para toda la geografía? Fue a través, como bien lo dijo Alejandro, a través de de la maestría y del doctorado. Yo estudié geografía y uno de los retos más complicados es comprender el objeto de estudio de la geografía, que es el espacio. Como tal, el espacio es muy abstracto, el espacio es todo, todo, es esto, pero al mismo tiempo que le estoy diciendo que es esto, es todo y nada, porque para la geografía existen categorías para nombrar los espacios. Entonces, el primer acercamiento no fue de la noche a la mañana, ni siquiera fue así entrar y decir Henry Lefebvre, no, nada. Primero fue empaparme de la epistemología del espacio, conocer a partir de la historia, de la geografía, de la filosofía, mucho de la filosofía, pero viene también esta relación que tenemos con Henry Lefebvre, o él tiene con la geografía también, de saber qué era, ¿no? Cómo se estudiaba el espacio. En sí, no vamos a dar una clase justamente de qué es el espacio, pero en sí el espacio es todo y se define así como se los acabo de decir. El espacio es la distancia que puede haber entre ustedes y que puede haber entre yo. No obstante, cada uno lo vamos a ver de distintas formas y va a haber categorías. Y lo que nosotros estudiamos en geografía son las categorías, como paisaje, región, lugar, territorio, entre muchos otros. Pero cada uno de estos necesita una construcción social porque por sí solo no es nada, es un espacio nada más. Y viene a partir de las relaciones de los grupos humanos, de las actividades económicas, políticas, etc. Entonces me llevó, no es un concepto, repito, fácil de entender, y me llevó, no sé, muchos semestres, o inclusive sí creo que años poder entender qué era el objeto de estudio de la geografía, y después pasé a conocer a Henry Lefebvre para entender, primero para identificar los elementos de cómo se construye la espacialidad. Nosotros lo llamamos así, socioespacialidad, y refiere al espacio social. Y entender que el espacio social estaba cruzado por estructuras, por poderes, por fuerzas económicas, por cultura, prácticas culturales, entre muchos elementos más.
El reto que justamente también pone Lefebvre es, pues, no puedes analizar nada de esto de manera separada. Tienes que entender cómo se empiezan a construir los espacios sociales para las personas, pero también para, digamos, para la sociedad, pero también para las personas de manera individual. Entonces, mi acercamiento, no, dejaré para la segunda cuestión un poco más sobre el abordaje de Henry Lefebvre sobre la construcción del espacio. En sí, y en resumen, mi acercamiento fue a través de la geografía. Primero, entender qué es el espacio, cómo lo estudiamos los y las geógrafas, y después cómo Henry Lefebvre viene a sumar parte de la teoría del espacio, pero encaminado hacia la construcción, viendo elementos que en aquel entonces, en la historia de la geografía, no estaban tan abordados. Y de ahí él y otros como Soja, Borja, fueron, digamos, fundadores, por así decirlo, de lo que conocemos ahora como una geografía crítica o una geografía marxista, que apoyan a estas líneas que ya había, que era geografía urbana o geografía de las ciudades. Y más bien lo que aportaron ellos, también Henry Lefebvre y ellos, fue la parte crítica y la parte de la derecho a la ciudad, entre muchas cosas más. Y así fue mi acercamiento con Henry Lefebvre. Bueno, pues primero agradecerles a todos los que están aquí su presencia, su atención y agradecer a los organizadores de Borders, que, bueno, que como decía Alejandro, es el primero del año y siempre es bonito iniciar, ¿no? A un ciclo nuevo pues, con nuevas expectativas, con nuevos retos, en este caso, pues hablar de Henry Lefebvre, ¿no? Mi encuentro con Lefebvre lo equipararía con una espiral, ¿no? Con una línea espiral, porque por muchos años creo que he estado rondando las ideas de Lefebvre, sus inquietudes, sin saber que al final necesitaba leer a Lefebvre, ¿no? Como arquitecto, como alguien que estudió arquitectura al inicio, eh, muchos documentos como primordiales para la arquitectura moderna y que leímos en su momento como estudiantes de arquitectura como recetas para diseñar ciudad y arquitectura. Ya con el tiempo me di cuenta que eran los documentos contra los que Lefebvre se enfrentó. ¿Sí? Me refiero, por ejemplo, a la Carta de Atenas, que fue un documento que promulgó un grupo que se llamó CIAM, que es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y que estaba liderado por un arquitecto francés que fue Le Corbusier. Y Le Corbusier sentó las bases para la ciudad funcionalista, una ciudad que segregaba funciones eh, y que establecía un orden muy rígido, ¿sí? Digamos que establecía una, una norma conductual para los que habitaban las ciudades de nueva creación. Esto estamos hablando de los 30, 1930. ¿Sí? Entonces, bueno, ese documento que al principio yo leí primero con mucha ingenuidad, pues después me di cuenta que es en realidad las ideas con las que Lefebvre empezó a desatar su crítica contra el sistema urbano, ¿no? Los sistemas urbanos, ¿no? Luego más tarde en los posgrados que siempre nos abren los ojos, ¿no? Pues ahí empecé pues a pensar la ciudad de manera distinta, ¿sí? No ya como alguien que la diseña o que interviene en ella como arquitecto, sino como alguien que primero observa, ¿sí? Y pone en cuestionamiento lo que observa de la ciudad. Y bueno, ahí fue cuando también, por ejemplo, leí a Castells, ¿no? Que también yo diría ahora pues es un hijito, ¿no? De Lefebvre, ¿no? También ahí empecé a interesarme por ejemplo por Harvey, David Harvey, un geógrafo también, este, ya más en el activismo en favor del barrio, pues Jane Jacobs, ¿no? Que ahí tenemos una actividad muy, muy bonita para mayo, espero, ¿verdad? El día de Jane Jacobs. En fin, por eso digo que es una espiral, porque siento yo que empecé a rondar sobre ideas de la época, que para algunos arquitectos y urbanistas fueron las normas y las bases de la intervención en las ciudades, pero que para Lefebvre y sociólogos, antropólogos, geógrafos, pues fueron pues motivo de enfrentarse con las ideas prevalecientes, ¿no? Sobre lo que debía ser la vida en las ciudades. Eh, Hasta que de una manera, pues muy
no casual, sino que ahora lo veo así, casi inevitable. En el centro de esa espiral, pues terminamos abundando mucho en detalle sobre el efecto en un curso que dimos Alejandro y yo, y que también participó Diana, ¿sí? Sobre la ciudad y lo urbano. Fue un punto de inflexión, creo, en el que pues, nos dimos cuenta lo fundamental que es, ¿no? Para la visión actual de las ciudades. ¿Sí? Lefebvre en muchos sentidos es un clásico que había estado olvidado por décadas, ¿sí? Cuando parecía, digamos, que esta perspectiva crítica, ¿no? Del materialismo histórico ya no se aplicaba tanto en un neocapitalismo que ya había evitado todo tipo de descripción, pero que actualmente, ¿no? Sobre todo con el cambio en las subjetividades de las ciudades mismas, ¿no? Que parecen remitirnos otra vez, ¿no? A los conceptos del Lefebvre respecto a vida cotidiana o hacia lo imaginario, que es donde explicaremos a rato un poquito más. Siento que ahí vuelve este clásico a revivirse, a sacarse otra vez de las bibliotecas personales que tenemos para pensar otra vez lo que nos estaba diciendo él, ¿no? Y siento que actualmente el EFE, pues, el, el eje justo de una serie de pensadores que orbitan respecto a esas ideas, y que si bien no todas las ideas del EFE siguen siendo vigentes, sí creo que su influencia, su ámbito de influencia sobre otros pensadores, creó una nueva generación de pensamiento muy actual, ¿no? Por ejemplo, Baudrillard fue su discípulo, Lefebvre fue el director de tesis de Jean Baudrillard, ¿no? Y esta tesis que se llamó El sistema de los objetos, pues fue a su vez una reinterpretación de lo material, de la cultura material de los objetos en nuestras vidas, ¿no? Cómo llenan el vacío existencial de nuestras vidas estos objetos que se vuelven símbolos, ¿no? Por mencionar algo, ¿no? Pero todos los autores que ha mencionado Diana y que yo también he comentado, repito, parece que pivotan respecto a las ideas iniciales de Lefebvre, enunciadas allá desde los 60, ¿sí? De esos 60 revolucionarios, ¿no? Que también marcó un cambio en muchas disciplinas sociales. Creo que esta metáfora que utiliza Omar, ¿no? La metáfora de su andar en manera de espiral, ¿no? Es una metáfora muy provocadora y adecuada en el sentido más básico de esta idea de deriva. De pronto nosotros cuando buscamos como un marco teórico, buscamos un autor o estamos reflexionando sobre categorías, sobre conceptos, de pronto tenemos que hacer una pausa y decir, ¿de dónde sale? Hoy me parece que no hay movimiento urbano popular latinoamericano que no hable por el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, seguro que todo el mundo lo hemos escuchado, y especialmente porque las personas que se encuentran aquí viven en un contexto de la ciudad y lo urbano. En ese ámbito, también me pasa de una manera como muy particular junto con mis colegas. Y esto que señalaba Diana acerca de las distintas geografías, porque cuando hablamos del pensamiento marxista vamos a hablar de distintas aproximaciones al marxismo. Cuando hablamos de antropología hablamos de múltiples antropologías. Y cuando hablamos de geografía también hablamos de una pluralidad de enfoques. Y quizá esto que hoy en día ya nos queda muy claro, que además lo vamos a enunciar con el nombre de geografía crítica, ¿no? Tendría que ver con esta reflexión, con esta pregunta. Siempre que escuchamos pensamiento crítico, ubicamos algo que hace que se critique. Y me parece que lo interesante ahí es siempre la reflexión acerca del poder y sus asimetrías. Entonces, como señalaba Omar, a mí en lo particular, como profesor de antropología urbana, la idea de la producción del espacio, la idea del derecho a la ciudad, la idea de hablar del continuum folk urbano, usualmente nos remitía a dos tipos de concepciones muy particulares en términos de cómo explicar los cambios. Podríamos tener como la escuela, digamos, neoliberal, que era la escuela
chicagiana, la Escuela de Chicago, hacia 1920, además, justo en estos surgimientos de paradigmas, y por otro lado, posteriormente, a partir de la década de los 60, pensamiento marxista. Y me parece que ahí hay una potencia muy importante en el pensamiento de Lefebvre, porque Lefebvre logra desde esta forma geométrica repensar el pensamiento marxista. Cuando de pronto podemos acercarnos al pensamiento marxista y la lectura de Lefebvre, Lefebvre lo que hace es espacializa lo que quizá Marx hizo enunciar, pero con una escala donde el espacio se vuelve asible, donde el espacio no solamente es un contenedor, un paisaje o algo que está dado, sino que el espacio se construye. Si nosotros hemos escuchado algunos elementos muy básicos de la teoría marxista, entonces se construiría a partir de la famosa lucha de clases, la lucha social. Entonces, desde ahí, espacializar la lucha termina siendo una gran provocación para los que estudiamos la cultura, porque justo forma parte de estas pesquisas cuando hacemos trabajo de campo, de cuál es el papel que le damos al espacio. Seguro que para los geógrafos la búsqueda es ubicar estas categorías de proximidad, de distanciamiento, y la clave será encontrar la cultura. Y para los que buscamos la cultura, la clave será espacializarla. Y para los que buscan la premisa reflexiva sobre el tiempo, la articulación o el reto entre espacio y cultura termina siendo una gran provocación. Y de ahí, como lo señalaba también Omar, Henry Lefebvre pertenece a toda una genealogía intelectual muy interesante de ese francés, de esa Francia del movimiento del 68, que justo subvierte y critica de una manera muy poderosa a la construcción de ciudades hacia 1950, ubicadas en la funcionalidad y en la modernidad. A partir de ahí vamos viendo también cómo surgen políticas internacionales para la modernización del espacio edificado. ¿A partir de qué? De la destrucción de la historia, de la destrucción de la memoria, de producir las arquitecturas de la ruina. Entonces, por eso también el pensamiento crítico dice, y de verdad que necesitamos tirar estos barrios, estas casas, estos monumentos que le han dado identidad a una ciudad. ¿En pro de qué? En pro de una avenida, de una carretera o de una autopista, donde si se fijan, la escala de atención al sujeto se minimiza y entonces se maximiza el énfasis a la circulación de lo económico. Entonces, teniendo, por ejemplo, el estudio de caso, como lo señalaba Omar, de toda la recomposición de Francia, especialmente la recomposición parisina, donde se hizo una gran cantidad de derribes de monumentos históricos, de barrios, de espacios de memoria, justo para Henry Lefebvre termina siendo una gran provocación, porque entonces es justificado el ordenamiento, la idea de orden en relación a la forma en la cual vive la ciudadanía. Y va haciendo estas preguntas y tiene como un mecanismo muy importante y muy interesante de contar estas transformaciones a partir de la metodología de el mundo de lo dialéctico, ¿no? El historicismo vinculado con la dialéctica siempre nos habla acerca de los sujetos que tienen distintas intencionalidades en cuanto al poder. Seguramente muchas de las personas que estábamos aquí hemos escuchado también la frase de el espacio es político, ¿verdad que sí? Y entonces Henry Lefebvre, justo en una de sus obras, que es La producción del espacio, establece estas reflexiones acerca de que no hay espacio neutro, como lo dice muy bien Diana, y que más bien siempre hay un proyecto y una intencionalidad de control sobre él. Entonces, a partir de estos vuelos, de estas derivas, justo vamos ubicando varios elementos que a lo largo de la casi centenaria vida de Lefebvre vamos encontrando. Desde sus obras como La Revolución Urbana, La producción del espacio, El derecho a la ciudad,
También hoy en día tenemos una gran cantidad de relecturas. Desde esto que se llaman las geografías críticas, podremos también inscribirlas en términos regionales, las geografías críticas latinoamericanas o las geografías críticas anglosajonas. Tienen distintos enfoques, pero usualmente, vamos a decirlo de una manera muy coloquial, muchos de los caminos nos llevan a Henry Lefebvre. Entonces, a mí en lo particular también me interesaría continuar en este abordaje de esta obra y ahora haciéndoles una pregunta distinta. ¿Cuáles son para ustedes las ideas o aportaciones más relevantes desde su trabajo, su experiencia, sus investigaciones que han encontrado en el pensamiento de Henry? Y como es mucho, voy a leer. Me permití leer esto, no es aburrido, traigo varios ejemplos, porque los ejemplos, o sea, la teoría, ahorita lo decimos muy fácil, Alejandro lo dice, muy fácil esta parte de los espacios, pero en mi particular experiencia, en el que me he acercado a la construcción del espacio, no es tan sencillo. Entonces traigo muchos ejemplos que estoy segura se los conocen o se han identificado o se identificarán con algo que traigo, ¿va? Considero que una de las principales aportaciones del pensamiento de Henry Lefebvre a la geografía y a las ciencias sociales se encuentra en el desarrollo de la teoría del espacio y particularmente la noción del espacio social, o lo que les decía hace un momento, le llamamos la socioespacialidad. Lefebvre nos brinda elementos fundamentales para pensar y analizar el espacio no como un contenedor o soporte pasivo de la vida social, sino como un actor más dentro de la dinámica social y estructural. Es un actor con agencia, susceptible al tiempo y por ende al cambio. Desde esta perspectiva, no es posible comprender las transformaciones urbanas sin considerar el espacio que se ocupa, a las personas que lo habitan, a las prácticas culturales que lo atraviesan, así como a las normas, leyes y elementos naturales que lo regulan e influyen en su configuración. Los espacios se transforman en lugares y territorios a partir de las acciones sociales que los producen y los van resignificando, particularmente aquellas vinculadas con la economía, la política y las prácticas culturales. Esta producción del espacio pues no es neutral, jamás será neutral, sino que responde a relaciones de poder y a proyectos sociales específicos. Para Lefebvre resultaba fundamental cuestionar la idea de que los espacios debían ser funcionales únicamente a un sistema económico o a ideologías hegemónicas que buscaban imponer formas estructurales de pensamiento. Un ejemplo claro de esta crítica se encuentra en el movimiento de mayo del 68 en París, donde una de las principales formas de protesta fue la de romper el espacio urbano y cuestionar el espacio urbano. Aquello que dejó de representar a amplios sectores parisinos de la sociedad fue precisamente la arquitectura, los símbolos materializados en estatuas, bustos, pinturas e incluso la toponimia de las calles, expresiones de una historia oficial y estructural que se intentaba reproducir generación tras generación. En este contexto, las calles de la ciudad se convirtieron en protagonistas y en actores de cambio, al ser resignificadas a partir de la acción colectiva. La ciudad y justamente el derecho a la ciudad, en el que va uno de los conceptos principales y críticos de Lefebvre, se consolidan así como ejes centrales de discusión y análisis dentro de la geografía y de otras disciplinas. El derecho a la ciudad parte de cuestionar cómo las estructuras sociales, políticas, económicas permiten o limitan la posibilidad de las personas gestionen y decidan sobre los espacios que habitan. Y Lefebvre hace una pregunta mucho más compleja. Yo nada más la parafraseo, pero esta es la pregunta que hace. ¿Todas las personas que habitan la ciudad pueden participar en la gestión del espacio? Un ejemplo contemporáneo que ilustra esta problemática es el caso del municipio de Tultitlán, en el Estado de México, donde se erigió una colonia llamada la Cuarta Transformación, cuyas calles llevan nombres de programas o proyectos gubernamentales. Este acto no es menor, ya que el cambio de nombre y la simbología asociada alude a una fuerza política que impone determinados ideales y otorga una identidad específica al espacio. Desde la perspectiva de Lefebvre, este proceso podría entenderse como un acto político en el que se niega a los habitantes el derecho a decidir colectivamente sobre la identidad del lugar que habitan.
Esto también nos hace cuestionarnos y les invito aquí la cuestión. Los nombres de las calles, los nombres de las avenidas imponen algo. ¿Por qué se llama 5 de febrero? Bueno, eso es muy lógico, ¿va? Es más probable que aquí haya más calles, avenidas que se llamen 5 de febrero a que si nos vamos al norte. En el norte encontraremos otra toponimia muy distinta porque alude justamente a procesos históricos. Eso es lo que nos está diciendo Lefebvre. Pero hay cosas que sí nos van a identificar y habrá otras con las que no nos vamos a identificar. Por ejemplo, aquí viene esta cuestión, los habitantes de esta colonia de Tultitlán se identificarán con esta toponimia, y esa es la pregunta que hace Lefebvre, y dice, a partir de ahí, ¿cómo pueden construir su espacio de vida y cómo viven ese espacio? Este debate nos conduce directamente a la noción de producción justamente del espacio. Y algo que a lo mejor han escuchado que es la triada de los elementos de la construcción del espacio, que es una propuesta conceptual para Lefebvre, que es el espacio percibido, el concebido y el vivido. Se trata de un planteamiento complejo que retoma aportaciones de diversas disciplinas. He ahí el punto de Lefebvre y por qué lo hace tan complejo. Porque tenemos que saber de historia, de antropología, de sociología, de geografía, de psicología y de filosofía. Pero no solamente saber teoría, sino tenemos que saber o conocer medianamente la metodología o las herramientas de cada una de estas disciplinas, porque de todas ellas vamos a necesitar para conocer o llegar a saber cuál es el espacio vivido de una sociedad o de una persona o grupo determinado. Como les decía entonces, comprender esta triada implica no solo conocer teoría y metodología, sino también desarrollar una mirada muy sensible al entorno, observar, preguntar, escuchar, caminar y georreferenciar. El espacio percibido va a responder a aquello que captan los sentidos que tengan las personas. Dimensiones, formas, colores, obstáculos, sensaciones de apertura o de encierro, feo, oscuro, bonito, todo lo que tenemos, o sea, y nos expresamos de un lugar, ese es el espacio percibido. El espacio concebido se refiere a las ideas y funciones para las cuales fue diseñado ese espacio, generalmente vinculadas, que pueden ser intereses técnicos, económicos, políticos. Por su parte, el espacio vivido alude a los significados y usos y apropiaciones que las personas construyen en función a muchos elementos, como por ejemplo género, edad, educación, historia de vida, posición social y muchísimas cosas más. Entonces, un mismo espacio pues no va a ser lo mismo para todos. Un ejemplo que pone, por ejemplo, bueno, ni siquiera contemporánea, dentro de la geografía se abre la geografía feminista justamente en los años 70. Una de las geógrafas feministas que inicia este camino dentro de la disciplina es Linda McDowell. En uno de sus libros, ella hace una crítica, digamos, más bien menciona, va contando una historia de una amiga de ella que dice, oye, ¿te has dado cuenta que los baños, por qué los baños hay más, por qué no hacen más baños de mujeres y por qué a los de hombres los dejan igual? Y entonces se pone a reflexionar, bueno, pero ¿por qué? Pues a lo mejor ahorita ya hay más baños para mujeres, no sé. Pero la reflexión de aquel entonces era, pues claro, ¿quién construye el edificio? Por lo regular se asociaban estas carreras de arquitectura e ingeniería a lo masculino. Y entonces el espacio estaba en función pensada hacia lo masculino. Y decía, es que no conocen que las mujeres podemos ir al baño, pero traemos la bolsota, traemos a lo mejor pues 20,000 cosas, en fin, todo lo que una mujer o un hombre pueden hacer, pero las mujeres en ese sentido te tienes que agachar, tienes que hacer, no sé, malabares con la bolsa, si te está bajando, pues tienes que hacer otros miles de malabares y no solamente se hace eso, te pintas, te lavan los dientes, en fin. Y decía, la fila de los hombres es mucho más rápida, pues porque a lo mejor la dinámica dentro del baño, sus usos y su relación es distinta. Bueno, para no hacerles cuento largo, Linda McDowell decía, cómo estos espacios justamente están concebidos a partir de un pensamiento hegemónico, que en ese momento, bueno, en ella, pues, si quieren pueden leer el libro, lo hace como un cuestionamiento, si es a propósito o no es a propósito, pero ese será tema, digamos, de otra índole. Pero el ejemplo a lo que quiero llegar es ver cómo el espacio concebido lo empiezan a apropiar las personas de distinta manera. Entonces, para una mujer, en el caso de Linda McDowell y de su amiga, eran como muy, que no eran nada funcionales. Un ejemplo cercano también, algo que todas y todos compartimos aquí, es el de la Universidad Autónoma de Querétaro.
de Querétaro. Aunque todas y todos compartimos el mismo espacio físico, no lo percibimos ni lo vivimos de la misma manera. Transitamos por los mismos pasillos, ¿sí? Y ocupamos los mismos salones, pero nuestras experiencias espaciales difieren según nuestra posición dentro de la estructura institucional. No es lo mismo el lugar que ocupa un profesor o profesora frente al grupo que el de las y los estudiantes. Factores como el género, la edad, el estatus, la trayectoria personal influyen directamente en la manera en que se percibe y se vive el espacio. Esto ustedes lo sabrán o lo van a experimentar cuando salgan de la UAC o cuando entraron a la UAC. Por lo regular, las experiencias, pregúntenle a un egresado o a una egresada, oye, ¿cómo? Pues si no estás contento o contenta o en fin. Mucho de esto, claro, va a haber emociones, pero muchas de sus respuestas van a estar aludidas a la experiencia espacial que tuvo en el lugar. Y recuerden, bueno, no hay mucho tiempo para poder comentarles, pero la experiencia no viene del espacio físico nada más. La experiencia va atravesada, así, pero súper atravesada, por las normas, las leyes, etcétera. Aquí que va a estar atravesado, pues va a estar atravesado un estatuto orgánico, un reglamento de estudiantes, que más o menos va a dictar qué se espera de uno y del otro, ¿va? Esta tríada no se limita al ámbito del discurso teórico y aquí es una de las grandes aportaciones de del EFREP. Una de sus principales virtudes es su aplicabilidad en la vida cotidiana y yo creo que en esta parte tienen más experiencia que yo. ¿Por qué? Ya que para el EFREP la teoría debería tener una utilidad práctica, no solamente una teoría de conceptos y pasar lectura y lectura y análisis, no, tenían que servir a la sociedad. Analizar los espacios vividos, entonces, permite recuperar las historias, como lo mencionabas, identidades colectivas, prácticas sociales y puntos de referencia. De ahí surge una pregunta central para la planeación. ¿Cómo crear espacios que sean verdaderamente habitables para la heterogeneidad de personas y necesidades que conforman la vida urbana? Unos quieren una cosa, otros otra cosa, otros otra cosa. ¿Cómo le hago para saber qué debe de ser ese lugar? Y para hacer de ese lugar un espacio, diría Lefebvre, pues mucho más abierto y mucho más heterogéneo, donde todas y todos, pues, se supondría que pudiéramos caber. En este sentido, las ideas de Lefebvre han sido fundamentales para el desarrollo de la geografía crítica y marxista, o también la geografía radical que se conoce, así como para los estudios de la geografía urbana. Su legado va a radicar en justamente esta aportación de la construcción del espacio social y sobre todo la aplicabilidad que tienen los conceptos para proponer posibles soluciones para determinar espacios, quién usa el espacio, qué función puede tener el espacio y hacer espacios mucho más sociales y más justos. Por eso es esta parte del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad va a aludir que todo lo que soy yo y todo lo que está en una sociedad quepa en esa sociedad. Pero ¿qué lo va a hacer que quepa? No lo va a hacer el espacio físico, recuérdenlo. Lo va a hacer las leyes, las normas, las prácticas culturales y todo lo que esté contenido dentro del lugar. Y bueno, estas son las aportaciones que más o menos creo que se va. Gracias, Diana. Bueno, yo en mi sondeo, mi exploración que he hecho del EFER, que repito, fue así como rodeando y llegando finalmente a sus textos más conocidos como la producción del espacio. Pero a mí en especial un texto que leí pues ahí por el año 2000, de él fue el que me marcó más. Fue un libro que se llama De lo rural al urbano. Ujú. Y es una colección de diferentes reflexiones sobre temas muy variados, pero que tienen mérito de ser concretos, ¿no? Muy concretos, ¿no? Son casi mini cuentos. Y uno de ellos, uno de esos textos se llama El urbanismo hoy, mitos y realidades. Es muy breve, pero tiene unos párrafos que para mí han sido iluminadores respecto a Lefebvre, y yo diría que con estos párrafitos siento que la preocupación última de Lefebvre no era tanto señalar toda esta transformación del espacio de ser primeramente la sede de la producción a después ser el mismo espacio producción, sino siento que la preocupación final era el habitar, sobre el habitar. Eh,
En ese sentido, la pregunta sobre el habitar creo que venía bien en su tiempo, cuando empieza a hacer estas reflexiones de los 60s, porque justamente había visto esta proliferación de conjuntos nuevos, hechos con la lógica de la Carta de Atenas, del funcionalismo, y esa proliferación que parece invadir, ¿no? Estas nuevas áreas de París, pues era algo avasallador y preocupante, ¿no? En ese sentido, podríamos a lo mejor equiparar esta preocupación por el habitar a la de Heidegger, que también en el momento de la reconstrucción, después de las guerras, también vio lo mismo, ¿no? Una construcción exorbitante cuando no había una habitación exorbitante, ¿sí? La relación entre la construcción y el habitar es la pregunta de Heidegger, ¿no? Y creo que de alguna manera también en Lefebvre está esta preocupación sobre el hábitat, aunque su forma sea la de apuntar, digamos, hacia la mercantilización del espacio y de la vivienda, ¿sí? Que también tenía las formas físicas de la modernidad, ¿sí? Por ejemplo, el concreto, el asfalto, ¿sí? Las aceras totalmente ordenadas, ¿no? Y señaladas, ¿sí? Entonces, las formas modernas aunadas a esa proliferación no de nuevos barrios, sino de nuevos espacios habitacionales en París, creo que fue los ingredientes para que él, desde el primer texto que se llama El Derecho a la Ciudad, hiciera prácticamente un manifiesto. Bueno, así yo lo siento, este texto del Derecho a la Ciudad como un manifiesto, donde plantea todas estas insuficiencias de la producción de la nueva ciudad, ¿no? Insuficiencias desde la planeación, es decir, desde la parte de la concepción, de la relación social, ¿sí? Hasta prácticamente la esterilización de la vida cotidiana del barrio. Justamente entonces este texto de que ahorita les voy a mencionar ese párrafo que tanto me influyó, creo que en ese texto hay un capítulo, un pequeño artículo dedicado al barrio, se llama Barrio y Vida de Barrio. Y ahí muestra cómo el barrio es la unidad mínima de la vivencia social y el punto en el que el espacio geométrico se separa del espacio social. Eso a mí se me hace muy significativo. Pero este pequeño textito que repito que se llama El urbanismo, hoy mitos y realidades, que a mí muy útil, ¿no? Me ha dado mucha la idea de pensar en la apropiación del espacio. Dice lo siguiente, ¿no? Dice Lefebvre, ¿no? Leo a continuación. Dice, habitar para el individuo o para el grupo es apropiarse de un espacio. Apropiarse de un espacio es hacer frente a las fuerzas de construcción. Existe un conflicto perpetuo entre las fuerzas de apropiación y de construcción. Y esta es la parte más audaz, creo yo, del Lefebvre. Dice, y esos conflictos entre las fuerzas de construcción y las fuerzas de apropiación se resuelve siempre en el plano de lo imaginario. Es decir, esa lucha constante entre apropiarnos del espacio y todos aquellos obstáculos que nos impide hacerlo, no se resuelve en el espacio mismo, sino en el plano de lo imaginario. Dice Lefebvre, de los sueños, esa dimensión donde y ya esto yo lo agregaría yo, donde se acuerdan, donde se consensúan, ¿sí? Creo que esa dimensión de lo imaginario es una aportación muy buena, muy revolucionaria de entender la ocupación del espacio, ¿sí? Porque creo yo que en todos los ámbitos en los que vemos estos conflictos por el espacio, a menudo podemos pensar que es fácil de resolver simplemente poniendo más altos los muros, ¿no? O crear estados policiales más efectivos para inhibir la apropiación de los grupos indeseados o de los individuos que no deberían estar en esos espacios. Pero no está ahí, nos dice Lefebvre, en esa dimensión de lo físico, la solución o la resolución de los conflictos perpetuos entre la apropiación y la construcción, sino en el plano, dice Lefebvre, de lo imaginario.
Todos hemos conocido casos de conflictos socioespaciales, ¿sí? En los que de una manera muy positiva, muy propia, digamos, de la mente del planeador, del político, del arquitecto, pensamos que la forma de resolver esos problemas socioespaciales es marcar fronteras, mojones, demarcadores, bardas, ¿sí? Eh, y pues justo eso es la visión que puede darnos el EFEP, ¿no? Pensar primero que eso que llamamos apropiarnos de un espacio en realidad es una pugna invisible y que está ahí persistente como un equilibrio congelado de fuerzas entre la apropiación y la construcción, ¿sí? Y que eso siempre puede estallar y puede moverse, ¿no? No es algo estable ni estático, ¿no? Y que en esa situación, lo que definitivamente resuelve eso está en el plano de esa dimensión imaginaria, ¿no? Y bueno, a raíz también de su visión de lo que eran los cambios bruscos en el panorama del París, ¿no? De los 60s, pues Lefebvre va desarrollando una teoría del espacio novedosa, por decirlo así, porque eh, se separa, digamos, de la visión del espacio geométrico abstracto, ¿no? Del matemático, el filósofo incluso, y aporta esa dimensión social, ¿no? Que es muy, pues en ese momento necesaria, ¿no? Para entender el espacio de nuevo cuño, y que también ese espacio de nuevo cuño está siendo habilitado por las formas de la modernidad arquitectónica y urbana. Fue una especie de traslape de una ideología detrás de la construcción y unas formas, ¿sí? Partiendo de la modernidad, ¿no? Entonces, a veces hay que interpretar al Lefebvre acusando, ¿no? A esas formas al servicio de la ideología y a veces pensando y también denunciando, ¿no? Esa ideología, ¿no? De control, de vigilancia, de parcelación o de segmentación de lo social en aras de una ciudad idónea, ¿no? Y me parece que esto que señala Omar es como parte de las múltiples riquezas de las aportaciones de Henri Lefebvre, que si se fijan es la introducción nuevamente del sujeto dentro de las estructuras sociales, ¿no? Entonces este giro que me parece importante cuando habla acerca del espacio concebido, percibido, vivido, la pregunta es, ¿vivido por quién? ¿Concebido por quién? Y percibido por quiénes. A partir de ahí es interesante también cómo ubicar la gestión del espacio. Porque entonces si estamos ubicando al EFEP haciendo justo los énfasis en su odio a los urbanistas y los planeadores. Él lo dice en varias de sus obras, ¿no? Así como Lévi-Strauss odiaba a los viajeros, pues Henri Lefebvre odiaba a los urbanistas. ¿Y por qué los odiaba? Porque deliberadamente decía que justo maximizan el espacio a la forma en la cual puedan tratar de ordenarlo en beneficio, no de los que lo habitan, sino en beneficio de los que lo consumen. Entonces, ese vuelco me parece también como muy interesante, ¿no? En estas distintas capas vinculadas con lo vivido, lo concebido, lo percibido, como nuevamente se introduce la necesidad del sujeto como un relator de los modos en los cuales se aproxima al espacio, ¿no? De esta idea que muy bien lo señalaba Diana, de esta apropiación diferenciada, porque resulta ser que no hay algo más poderoso y vital dentro de la ciudad y lo urbano que es la diversidad social, porque resulta ser que no todos vivimos de la misma forma. Entonces, Henry Lefebvre ubica esta tensión entre la norma, la línea, la regla, la regulación, la reglamentación, el plan, el orden, que hasta parece que estoy hablando del plan orden, pero si se fijan, es exactamente las mismas categorías de ordenar.
Y la gran pregunta que hace Henry Lefebvre es, ¿ordenar para quiénes? ¿Ordenar bajo qué intencionalidad? Les preguntaron a las otras personas que van a ser ordenadas cómo quieren ser ordenadas. Y además, la crítica que hace el FB parecería que entonces los entornos, las sociedades, las ciudades no tienen su propio orden. Sí lo tienen, ¿verdad? Pero entonces más bien vale la pena, desde una dimensión distinta, poder escucharlas. Imagínense, cuando hablamos escuchar la ciudad, todo y nada, ¿verdad? Entonces, esto me parece que también es interesante del pensamiento de Henry Lefebvre, la multiescalaridad que puede tener el análisis de la ciudad. Como ya nos dimos cuenta, y lo señalaba también Omar, esta aproximación en términos dialécticos, pues justo nos da una idea de cómo abordar a que los espacios están en constante dinamismo y lo que hay que poner énfasis es cómo se construyen y al mismo tiempo cómo se destruyen. La arquitectura de la destrucción forma parte de esta premisa, poder ubicar quién decide cuál es el monumento, el edificio, la plaza, la calle que hay que tirar y quiénes van a ser los desplazados o los que quedan debajo de los escombros o debajo de las ruinas. Me parece que ahí también este acercamiento, como lo señalaban tanto Diana como Omar, a estos conceptos, además muy de la década de los 70 franceses, de el habitar. Y de ahí nunca voy a poder como quitarme la idea inminente de hablar de Michel Desserteau, ¿no? En la invención de lo cotidiano, porque entonces son dos de las herramientas conceptuales que tienen estos dos pensadores desde dos panoramas muy distintos. El habitar, desde este punto de vista, como muy bien lo señaló Omar, ha sido también como una de estas respuestas frente al ordenamiento lineal y ortogonal de las ciudades. Y justo Henry Lefebvre dice, es que la gente habita porque genera anclajes, significados, modos de construcción y de producción de memoria. Entonces, por eso en esta multiescalaridad del espacio, que no es neutro, forma parte de la representación de un proceso histórico, pero al mismo tiempo de modos diferenciados de apropiación simbólica. En lo particular, me parece que esta potencia que tiene Henry Lefebvre para entender múltiples escalas, múltiples dimensiones, nos convierte también como en personas que todo el tiempo estamos reflexionando sobre la posibilidad de aplicar una teoría. Hoy en día, por ejemplo, en distintos acercamientos que he tenido en relación a proyectos vinculados con el derecho a la ciudad, la peatonabilidad, otros modos diferenciados de vivir y de habitar que no tienen que ser por medio de los autos, pues justo como que nos llevan a pensar en ese sentido de la gestión del espacio, pero al mismo tiempo todos estos proyectos alternos de vivir el espacio. Para Henry Lefebvre, entonces, también esta idea de habitar implica vivir en distintos ritmos y velocidades. En otra de sus obras, cuando habla del ritmo, habla de una forma muy importante en términos de cómo bajar la velocidad a esta funcionalidad, que usualmente nos convierte en usuarios y lo que hay que construir son texturas en términos de lo vivido y lo percibido para producirnos en habitantes. A mí hay dos, al igual que que mis colegas, elegí dos pedacitos de un libro que en lo particular se los recomiendo mucho. A mí me parece que es muy sugerente, muy provocador, que es La producción del espacio. Y dentro de esa obra tiene dos ideas que me gustaría compartirles. Para Henry Lefebvre, la producción del espacio permite considerar la forma en que cada sociedad genera y modela el espacio que ocupa a lo largo de la historia, no de forma neutra, sino a partir de transiciones. Cuando hablaba Omar de esta otra obra de lo rural a lo urbano, pues ahí justo en la década de los 80 y los 90, la reflexión de qué es lo urbano, qué es lo rural, pues era una de las grandes discusiones en las ciencias sociales y en las ciencias de la geografía.
Y si se van dando cuenta, estamos justo ahora en este modelo de la articulación intrínseca de esas dos categorías y prácticamente vamos disolviendo esas fronteras en términos culturales, más no en términos espaciales. Pero sin embargo, todo el tiempo estamos produciendo indicadores para decir qué es lo urbano y qué es lo rural. Pero si se fijan, como muy bien lo señalaba Diana, la visión subjetiva de crear categorías para el ordenamiento del territorio. Y como ese mundo de lo rural y lo urbano, entonces observamos categorías que tienen que ver con el espacio y su forma de gestión. Planes de ordenamiento territorial, polígonos, zonas protegidas, zonas de monumentos. Si se fijan, todo el tiempo hay un énfasis a producir el espacio. Entonces, Henry Lefebvre lo que nos invita es siempre a preguntarnos bajo qué intencional se producen estos polígonos. ¿Quiénes son los que lo utilizan, pero al mismo tiempo quiénes han sido desplazados? ¿Quiénes son los que van a sacar provecho de lo que contiene, pero al mismo tiempo quiénes en algún momento van a reivindicar su derecho? Porque eso es justo un asunto muy interesante cuando planteamos el derecho a la ciudad o la producción del espacio. Esta introducción del sujeto con capacidad activa se convierte en un actor social que gestiona, pero al mismo tiempo que defiende. Y es por eso que hoy en día, como lo comentaba hace un momento, en un momento anterior, la lucha por el espacio y el derecho a la ciudad termina siendo hoy una de las grandes provocaciones de los movimientos sociales en relación a poner énfasis a la pluralidad de las sociedades, a justo la accesibilidad guión inaccesibilidad que hoy existe acerca de la gestión del espacio y por otro lado la reflexión crítica de la privatización de lo que se supondría sería lo público y hoy es lo privado. Si se van dando cuenta, entonces vamos también habitando distintas categorías. Ahora ya hablamos de lo público, lo privado, lo rural, lo urbano. Y la obra en sí misma de Henry Lefebvre siempre nos va a hablar de estos distintos momentos, de estas distintas intencionalidades. Justo nos dice, si nosotros ubicamos el espacio a partir de su genealogía, nos damos cuenta que los gestores de él, pues siempre están articulados a intenciones y grupos de poder, pero también los que lo defienden. Entonces, desde ahí entendemos que el espacio es culturizado, pero al mismo tiempo historizado. Y por eso me parece que el pensamiento lefebriano, pues es muy instalado en este borde, ¿no? Porque bordea distintas formas, distintas metodologías, y que me parece que es significativo alrededor de los que pensamos, investigamos, pero también vivimos el espacio y más en la ciudad. Otra de las ideas que me pareció muy provocadoras para compartirles el día de hoy, de esta obra de la producción del espacio, dice lo territorial, lo urbano y lo arquitectónico mantienen una relación análoga entre sí. Eso me parece hermoso porque entonces la ruina del escombro, de la destrucción, pues también justo sugiere una analogía en términos de una sociedad que está dividida, asimétrica, desigual, pero al mismo tiempo también de un sujeto que no ha alcanzado a anclarse al espacio desde su huella de lo vivido, lo percibido. Y entonces para mí, cuando nosotros miramos el espacio edificado desde la arquitectura, estamos viendo intencionalidades, estamos viendo elecciones y estamos viendo formas en las cuales los que están han desplazado a los que ya no están. Entonces, me parece que también dentro de esta obra que nuevamente les invito a reflexionar, a revisar, que es la producción del espacio, Henry Lefebvre va lanzando varias ideas muy poderosas que en sus distintas obras va desarrollando a lo largo del tiempo y sobre todo que va poniendo ciertos énfasis. En otro momento voy a hablar sobre el ámbito de la habitabilidad, que también está muy asociada hacia el derecho a la ciudad. Yo sé que platicar con mis colegas sobre alguien que nos provoca tanto siempre es algo muy generoso y
tenemos siempre la ingratitud del tiempo. Así es que voy a continuar con la última de las rondas que tendremos para este bloque donde estamos participando nosotros y posteriormente abriremos una cuarta ronda para comentarios, preguntas, aportaciones. Si alguno de ustedes va teniendo algunas ideas para que podamos dialogar, por supuesto, las puede ir anotando, las puede ir apuntando y terminando esta última tercera ronda, vamos a abrir el micrófono para los que nos acompañan y también de manera presencial aquí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, pero también desde la plataforma. Finalmente, Omar, compártenos por qué es necesario seguir leyendo a Henry Lefebvre. Bueno, decía hace un rato que a pesar de que es un clásico, ¿no? Ya más de, bueno, de 60 años, ¿no? Sus primeros escritos en su etapa urbana, eh, pues justamente la riqueza y la profundidad de su cuestionamiento sigue siendo vigente ante nuevas circunstancias de la producción del espacio, ¿no? Primero, ¿no? El concepto del derecho a la ciudad fue retomado por David Harvey y en los 90 fue a su vez retomado por el World Urban Forum, el Foro Mundial de las Ciudades, y se volvió el tema de, pues, de toda esa década, ¿no? Respecto a recuperar el derecho a la ciudad, ya no en la visión de Lefebvre, sino en la visión de Harvey, ¿no? Y bueno, esa edición que fue en Brasil, lo invitaron a Harvey a dar pues esa charla sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, ese concepto se está reconfigurando, recalibrando, ¿sí? Eh, para Lefebvre tiene una muy diferente significación a la de Harvey, ¿no? Y por ello, pues sigue siendo vigente, vigentísimo, cuando sabemos de tantos proyectos que inciden sobre la ciudad y vulnerando los derechos de los habitantes de la misma a esa ciudad, ¿no? El otro concepto es el de la producción del espacio y a pesar de que yo creo que ya damos tan sentados, ya estamos tan saturados de la producción capitalista de todo y que ya lo que nos digan que el espacio también es un producto, a lo mejor ya no nos sorprende como nos sorprendió en los 60s o 70s, ¿no? Pero lo cierto ahora es pensar en los otros tipos de espacios que también se están produciendo bajo ese esquema. Por ejemplo, los espacios virtuales, ¿sí? El metaverso. Ese espacio también se vende, ¿no? Y se compra, y se construye en él, ¿sí? Y se adorna y se amuebla, ¿no? Como hemos visto que en algún primer momento se hizo sobre el metaverso, ¿sí? La teoría del espacio como producto virtual también se aplica igual que antes. Y ahí sí creo que nos sorprende un poco, ¿no? Porque ¿quién está dispuesto a comprarse una parcela de espacio virtual, ¿no? Y invertir en ella como si fuese una propiedad real? Pues esos son los nuevos tiempos en los que se aplica esto, ¿no? Y otro ámbito de la vida virtual, por ejemplo, son los videojuegos, ¿no? Como Roblox, ¿no? Creo que todos ustedes sabrán qué es Roblox, ¿no? Sabrán más que yo incluso de eso. Sí, pero en Roblox también tienes unos créditos que son los Robux, empiezas a comprar cosas, propiedades, skins, eh, y empiezas a vivir tu vida sobre la base de esas posesiones intangibles, ¿no? Que son a su vez regidas por esta visión lefebriana del espacio como producto. Esa es otra línea, una dirección que puede tomar mucho esta visión lefebriana. Y el último concepto que mencioné hace un rato, el de pensar que el habitar el espacio es apropiarse de él y resulta del enfrentamiento entre las fuerzas de apropiación y las de construcción, me parece que pensar que el ámbito de la resolución de esos conflictos es lo imaginario, a mí me parece súper vigente y necesario para entender muchos procesos de apropiación del espacio, ¿no? Para no ir más lejos, sabemos que en estos días ya se están empezando las obras de la nueva estación del metro México-Querétaro. Sabemos que va a haber afectaciones, pero al mismo tiempo no sabemos nada, ¿sí? Y podemos ver la información provista por el gobierno,
por el gobierno federal, que he investigado ahí la mía, la manifestación de impacto ambiental, he investigado lo que dicen las páginas de gobierno. Hay bien poquita información sobre cuál va a ser realmente el área afectada de este proyecto y, pues, nosotros imaginamos, ¿no? Pero no sabemos, no nos han comunicado, ¿no? Me refiero a la ciudadanía en general, ¿no? Y sé que ya ha habido reuniones con vecinos que viven cerca de las vías y les han dicho, pues que si ellos no se quieren quitar, no se quiten, pero el tren va a pasar ahí a medio metro de sus casas, ¿sí? Y que pues ahí ellos sí se quedan, ¿no? Esa es una forma de apropiarse del espacio de manera física, más no en el imaginario, ¿no? Es decir, no incidiendo en los imaginarios de las personas implicadas y tratando de hacerles ver por qué preferir un proyecto que va a tener un beneficio regional, pero ellos se van a quedar sin casa, ¿no? Ese es lo que siempre falla, creo yo, en estos megaproyectos, ¿sí? Pensar que esa dimensión de lo social, de las personas y sus sueños, es en donde realmente hay que incidir y curar, digamos, aquello que el proyecto destruye, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pensar o repensar qué va a pasar ahora con esta zona de las vías por el proyecto tendría que hacernos recurrir a qué nos dijo Lefebvre hace unas décadas. Y bueno, pues, sumando, ¿por qué seguirlo leyendo? Bueno, porque, bueno, es atemporal, la parte de la teoría y de los conceptos, muchos de ellos pueden comprenderse de manera muy sencilla ahora. Dos, creo que todas las disciplinas en sus dimensiones, claro, podrían ayudar como un referente para ciertos análisis o propuestas. Porque al fin y al cabo, pues todos habitamos un espacio, todos, todas, o sea, eso es inevitable. Algo que nos puede ayudar es justamente la comprensión. Comprender así, ni siquiera vayámonos tan lejos, es invitarlos y es algo que Lefebvre y otros teóricos de esas corrientes es cómo estás viviendo tu espacialidad. Tú eres reflejo, yo soy reflejo, todos somos reflejos de la estructura social y espacial. Simplemente salgan ahorita al centro y empiecen a contar, no sé, cuántas citas hay, cuántas iglesias hay, cuántos módulos de vigilancia hay, y todo eso les está hablando de o el orden o la exclusión o algo le está hablando de algo. También habla de lo que dejamos o no dejamos hacer. Si todo lo que hay en la ciudad, en el espacio está, es porque fuimos permisibles, porque queremos, porque creemos. Y todo lo que no está es porque no lo quisimos o porque fue justamente una decisión política, una decisión de fuerza económica, etcétera. Eso es lo que nos invita esta parte del análisis espacial. No es para que lo incluyan en sus tesis y van a hacer una cuestión de trabajo, es simplemente una cuestión de muy reflexiva, porque esta parte de la reflexión viene desde la filosofía, él era filósofo, y viene primero hacia una crítica de su propia existencia. Entonces, por eso es una parte muy importante, el saber qué estoy produciendo, cómo lo estoy produciendo y cómo lo voy a reproducir, porque somos eso, o sea, en algún momento o rompemos o seguimos con eso. Y ver las posibilidades de otros espacios, estos espacios justamente que mencionabas como los espacios, el espacio virtual que pagamos por él, que lo defendemos, inclusive he escuchado muchos casos del Roblox, donde la mamá se mete también porque ya le robaron al hijo las cosas, entonces ella se mete para poder robarle las cosas. Eso es interesante, aunque pareciera, sí, muchito, pero es muy interesante ver cómo peleamos los territorios ahí mismo. Y por eso me refería a que cada espacio va a tener un nombre y entonces el Roblox se convirtió en todo un territorio y una zona, bueno, en fin, nos podemos pasar mucho tiempo. Sí. Y a lo mejor, sí, hubiera venido bien una, una intervención de este tipo en el área en todo el área que se va a ver afectada, porque no solamente es esa área que vemos, son muchas áreas, tú sabes, que se van a ver afectadas. Creo que sí, pues sí, se pudo haber sido pertinente algún tipo de intervención de este tipo.
Si ya la decisión estaba tomada, lo sabemos, ¿va? Sin embargo, lo que no nos hemos puesto a pensar es en cómo se van a perder los puntos de referencia y de historia de todas las personas que viven en ese lugar. Les quitan los puntos de referencia de su propia vida. Es, por ejemplo, ¿y cuáles son los puntos de referencia? Pues la casa, la esquina, la casa de la, no sé, de la comadre, la tortillería, esto, el otro, la escuela, el camino. Esos son los puntos de referencia que forman parte de nuestras historias. Entonces, ahora, otra historia, sí, claro, se va a escribir, pero estamos hablando también de una zona históricamente muy importante, valga la redundancia, para la identidad e historia de Querétaro. Entonces, pues sí es un momento de mucha reflexión de qué historia se va a volver a contar. Estamos hablando que es el Tepe y todo lo que hay ahí. En fin, el instrumento a lo mejor hubiera servido no para solucionar este problema, o sea, este problema de intervención, sino para ver qué se hace, qué medidas se pueden tomar. Porque justamente estamos hablando de historias, de gente, de personas, de trabajos y de muchas cosas más. Entonces, la invitación es esa, yo creo que es pensar que el espacio juega como un agente dentro de las dinámicas sociales e inclusive de nuestras propias vidas. Sí, yo creo que esta idea que señala Diana me parece que es bien importante y que eso es algo que hemos aprendido de Becker. No solamente somos observadores del espacio, somos habitantes del espacio. Y hacernos la pregunta de cómo habito el espacio siempre será como esta visión crítica y reflexiva sobre el espacio. Pero quizá muchas veces nos cuesta mucho trabajo hacernos esta pregunta, porque entonces esta pregunta nos enfrenta nuevamente hacia nosotros mismos y hacia nuestros modos de hacer ciudad, que de pronto al mirarnos al espejo terminamos teniendo una visión muy funcionalista y técnica de cómo utilizamos el espacio. Me parece que de ahí esta reflexión nos invita también hacia el modo en el cual estamos vinculándonos adentro del espacio, el modo en el cual lo caminamos, el modo en el cual lo significamos y el modo en el cual también vamos produciendo estos anclajes. En lo particular, justo ahora, en esta semana que estábamos revisando en el aula de antropología urbana, un texto de un personaje muy interesante que se llama Manuel Delgado, que proviene de toda esta escuela reflexiva catalana, justo va desarrollando como esta manera en la cual estamos en medio de este deslizamiento entre la ciudad y lo urbano, ¿no? Donde el habitar provoca estos anclajes frente a la manera en la cual se disuelven los modos y las relaciones. Me gustó mucho, Diana, cómo hiciste esta enunciación de las distintas escalas de la vida cotidiana en una ciudad que parece que es tan amplia y monstruosa, pero al mismo tiempo es tan asible, ¿no? Nosotros pensemos en las formas en las cuales habitamos nuestra vida cotidiana y pues el mejor de los reflejos va a ser nuestra casa, la calle, la plaza, el monumento, el edificio, la frontera, a los lugares donde accedemos, a los lugares donde no accedemos, los que nos acompañan, los que ya no están. Tan solo en toda esta lógica que hemos estado reflexionando varias veces vinculada con la toponimia, cómo nombramos los lugares, pues tendrá que ver a cómo significamos y sobre todo cómo los habitamos. Me parece que instalados ahí tendríamos, y también nos señala Manuel Delgado en este texto, tendríamos como una provocación para, y lo digo para los y las antropólogos, de espacializar la cultura. Siempre para nosotros es, bueno, ¿y cómo espacializo una representación cultural? Pues justo ubicar estas múltiples dimensiones de los modos en los cuales se vive, se significa, pero al mismo tiempo se socializa. Y ahí nos vamos a dar cuenta que podemos iniciar desde la escala más íntima que somos nosotros. ¿Cuáles son los modos en los cuales camino? ¿Por qué calles? ¿Por qué calles transito? ¿Cuáles son las que evito? ¿En qué horario? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancia? La manera en la cual salgo a la plaza pública. ¿Cómo me anclo a una banca? ¿Me quedo o consumo el espacio al interior de espacios privatizados? ¿Cómo produzco mi socialidad, mi modo de vinculación?
Estamos prácticamente en esta transformación que miraba Lefebvre en los 70s de la ciudad industrial a una ciudad hiperindustrializada global, pero además que se desdobla, como lo dice muy bien Marc Augé, ahora de lo físico a lo virtual. ¿Desde dónde producimos nuestros afectos? ¿Los producimos desde esta cajita o los espacializamos en el terreno de lo físico? Para Henry Lefebvre, que no le toca ver cómo estamos viviendo los modos de socialización afectiva hoy en día, esta reflexión acerca de cómo consumimos el espacio, pero además lo consumimos por los afectos. Porque hemos hablado de la gestión y el conflicto de Roblox, pero no estamos hablando de la ansiedad, de la aflicción, del enojo, de la tristeza o de la reivindicación de ciertos modos de ejercer la identidad y el discurso. Me parece que en esta lógica, pues bueno, siempre les vamos a recomendar a arquitectos, a geógrafos, a antropólogos. Hay que seguir leyendo Henry Lefebvre para además hacerle más preguntas, porque además la visión lefebvriana lo que me parece que es muy enriquecedora es la manera en la cual su teoría es superable. Por ejemplo, la doctora Karen tiene un trabajo muy interesante acerca de la crítica feminista a Lefebvre, porque también allá hay una crítica muy poderosa entre las ciudades que se planean para quiénes. Para las ciudades, para los hombres, para los masculinos accesibles bípedos de 1,80 o para qué tipo de ciudadanos, ¿no? Entonces también la crítica del Lefebvre es muy provocadora porque tiene distintas aristas que me parece que ahí hay como una forma en la cual encontramos los bordes de hasta dónde llega una teoría, pero que también nos invita a repensar los modos en los cuales lo reflexionamos. Entonces, quisiera en este momento, pues bueno, invitarles a las personas que tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna observación en relación a esta charla que hemos tenido, que con todo gusto sean invitadas. Ay, pues, bueno, antes que nada, muchas gracias por toda, todo este diálogo tan enriquecedor y fascinante, ¿no? Siempre ahondar en Lefebvre. Y sobre todo ahora con todas las coyunturas que vivimos, ¿no? En la ciudad, en lo urbano. Yo estaba preguntándome mucho, me quedé mucho pensando acerca de los sueños, ¿no? Cómo, cómo soñar es un acto revolucionario en una ciudad constreñida, ¿no? Y cómo, estaba pensando también en cómo las cartografías, ¿no? Como se diferencian mucho, ¿no? De cómo se vivencia la territorialidad, ¿no? Un ejemplo es un libro que se llama Maps and Dreams, Sueños y Mapas de Hugh Godey. Este, Indagan los sueños de ciertos pueblos originarios de Norteamérica, donde justo estas cartografías coloniales, ¿no? Contrastan mucho con las representaciones que tienen las personas del espacio a través de sus sueños, ¿no? Entonces, bueno, se me hace una idea muy poderosa, lo que mencionaba, ¿no? La imaginación, los sueños, ¿no? Y pienso mucho como dónde caben, ¿no? En la ciudad, los sueños, ¿no? ¿Dónde hay lugar para ello? Y preguntarnos no solo por los sueños de las personas, ¿no? También, ¿cuál es el sueño del río, ¿no? ¿Cuál es el sueño del Cacomixtle? ¿Cuál es el sueño del cerro, ¿no? Y si esos sueños pueden tener cabida en las ciudades. Pues van a tener cabida en la medida, sí, bueno, muchas gracias por tu comentario, que viene justamente a la complejidad del estudio del espacio. Dentro de la geografía, y sí, dentro también de la parte de la cartografía, hay áreas donde hablamos sobre los espacios, o sea, esa es la parte más psicológica de la geografía, que es los espacios imaginarios, donde todo, bueno, los espacios imaginarios, espacios también que vienen desde la ciencia ficción, hablamos de geografía del cine, por ejemplo.
Entonces, bueno, eso para darte una orientación. Y en esta cuestión que dices, ¿dónde caben? Bueno, van a caber en la medida de que también las sociedades, cómo concebimos a los elementos de la naturaleza. Entonces, mientras lo sigamos considerando, por ejemplo, si le llamamos recurso, pues será un recurso. Si le llamamos animal de compañía, pues será un bonito animal de compañía, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida, por desgracia será en esa medida, en las ciudades, porque en las ciudades, ¿qué cabe y qué no cabe? Cabrán en espacios, como mencionaban hace rato, que están diseñados para eso, en fin. Pero muy buena reflexión y te digo, sí, esa es la parte que te interesa. También dentro del camino de la geografía está, lo tratan pues la parte de la geografía del cine, la geografía imaginaria, bueno, de los imaginarios, y parte igual también de la cartografía. En esta parte mucho de la cartografía, tú mencionaste de estos grupos. Por ejemplo, hay mucho sobre cartografía medieval se me fue el nombre también bueno, la parte de los mares, se me fue el nombre, donde es una geografía fantástica, o sea, así de, pues, etcétera. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Sí, muy buena y provocadora pregunta, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en este libro de García Canclini, que se llama Imaginarios Urbanos, y que se ha vuelto ya también una línea, ¿no? De estudio en muchas ciudades, hacer como un recuento, ¿no? De los imaginarios urbanos a través de, no solamente de la imagen visual, sino imagen sonora, ¿no? He visto unas páginas, sobre todo el Cono Sur, ¿sí? Donde están explorando y creando ese como mosaico a partir de imágenes pequeñas e individuales de lo que es una ciudad, ¿no? Sí, con reflexiones, ¿no? Pero bueno, el propio Henry Lefebvre tenía algunos vuelos poéticos, donde he oído más exaltado y hacia ese mundo de los sueños. Es una carta que le hizo a Octavio Paz. La carta viene fechada como si lo hubiera escrito en Oaxaca, imagínate, ¿no? O sea, Henry Lefebvre en Oaxaca escribe una carta a Octavio Paz y hablando de sus más que los temas que fue inicialmente Nietzsche, ¿sí? El primer libro sobre Nietzsche, Marx, ¿no? Entonces, en esta carta es súper poético, es enlazado a ese mundo de la ensoñación. ¿M? Y después él mismo hace un poeta, que por cierto, un poema que se llama La Espera, si no me equivoco, en esa misma edición. Eso está en un libro que se llama La Presencia, aportaciones a la teoría de las representaciones. Y esa dimensión tan ensoñadora, tan desligada de su crítica a la cultura, pues contrasta mucho. Pero creo que es un camino que, si bien no es el más conocido de él, también es otro rumbo que nos dejó marcado, ¿eh? ¿Mm? Creo que ya nada más como un último comentario a este tema, ¿no? Sobre las cartografías de los sueños. Me parece que es interesante justo pensar de cuáles son los sueños válidos y cuáles son aquellos que no importan. Pensando en esta afirmación de Judith Butler sobre los cuerpos que importan, pues qué sueños sí importan y qué sueños se convierten además luego en una pesadilla. ¿Y para quiénes? Y si en esta forma de ensoñación colectiva donde nos encontramos podemos desdoblarnos hacia una realidad inminente, me parece que allá hay como mucho de hacer las preguntas a estos planeadores de la ciudad. Porque justo tendrá que ver con la planeación de un sueño, de un proyecto. Porque al final de cuentas, proyectar en el espacio es mirar el futuro. Es construir un porvenir que igual y no es un porvenir colectivo. Quizá no queremos soñar hacia allá, porque solamente tendría que haber una sola forma de soñar un porvenir. Me parece que también ahí hay cosas bien interesantes, junto cuando hablamos sobre toda la provocación que deja de herencia Henry Lefebvre en el derecho a la ciudad, pues hoy podríamos estar hablando del derecho a soñar otras ciudades. Platicábamos acerca del derecho a la sombra en las ciudades, que parecería una cosa absurda, que los ciudadanos estemos pensando en el derecho que tenemos que tener una sombra debajo de un árbol, pero entonces váyase a la parada de un autobús y espere el autobús
debajo de una plancha de metal o sin plancha de metal. Y entonces ahí es cuando estamos pensando acerca de construimos ciudades para habitarlas o ciudades para usarlas. Y esa me parece como la gran distinción, ¿no? Cómo construimos nuestra habitabilidad frente a visiones que nos imponen de manera, casi iba a decir la metáfora odontológica, ¿no? O sea, siempre regulando dónde tenemos que estar. Hoy en día, y lo hablaba muy bien Diana, cuando pensamos en el derecho a la ciudad y caminamos, siempre habrá que caminar. Y eso me parece que termina siendo esta provocación y esta fascinación. ¿Cómo podríamos pensar una ciudad si no la caminamos? ¿Cómo podríamos justo hablar del derecho a la ciudad si no estamos en una banca, si no nos asomamos hacia las manifestaciones, si no escuchamos estos otros discursos sobre el espacio, si no le hacemos preguntas a estos otros relatos y sobre todo si no estamos ahí? Para Henry Lefebvre, como muy buen geógrafo, que es muy interesante, la geografía siempre me parece que su origen es caminar. Pensemos como en los primeros mapas, en los croquis, eran recorridos, ¿no? Y me parece que recorrer la ciudad también implicará recordarla, habitarla y pero también proyectarla. No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta. Todavía tenemos un poquitín de tiempo. Sí, adelante. Eh, bueno, es una pregunta muy generalizada, pero me gustaría saber desde su perspectiva como geógrafo, arquitecto, y tomando en cuenta los conflictos socioespaciales, en caso de México, en caso de Querétaro, desde la perspectiva marxista que nos ofrece Lefebvre, ¿cómo solucionarían estas tensiones socioespaciales, estos conflictos debidos a la producción asimétrica que genera la misma, la misma ciudadanía, la planificación? Es tan difícil, es un tema difícil. Pero, sí. Bueno, pues la pregunta es sí, justamente muy interesante, provocadora y una manera, no, pues tú mismo mencionas que no hay, digamos, una respuesta. Dentro de la geografía podría haber herramientas que ayudan a acercarse al entendimiento, a la identificación de los actores, al entendimiento y de ahí sacar propuestas. Una de ellas pudiera ser esta parte del espacio vivido, ¿no? Como técnica. La otra, ver qué actor, o sea, al tener el centro del espacio podemos ir viendo qué normas están ahí, qué fuerzas económicas, qué decisiones, qué poderes y qué ideas son las que están. Entonces, pues al identificarlo, crear también otras herramientas de intervención, no sé si lo podemos solucionar, porque la fuerza económica más grande, que es el capital, es la que está. Entonces, mientras no podamos darle la vuelta o no querramos darle la vuelta, es acabarla no, o sea, no hay. Pero desde la geografía sí, esta parte de la intervención de los espacios a partir de técnicas como esta del espacio de vida del Leclerc. Podría ser único. Bueno, yo más bien te voy a decir cuál es como el núcleo de los problemas, ¿no? De nuestra disciplina, que es la arquitectura, y es la apresuración por intervenir y por proponer, ¿no? Entonces, creo que justo una demora, ¿no? En la observación, en el diagnóstico, en la conciliación, ¿no? En incidir en ese plano de lo imaginario, creo yo que es un buen consejo que yo daría, por ejemplo, a mis estudiantes de arquitectura, ¿no? Aprender más la antropología, ¿no? Que sin querer intervenir, pues hace un reflejo muy fiel y necesario de la cultura, ¿no? Eh, entonces, yo abogaría por esa dimensión, ¿no? De, lo- del- de la socialización del proyecto, ¿sí? Que eso requiere mucho tiempo, aparte, ¿no? O sea, un proyecto como este del Tren México lleva años hacer una socialización del tema y concientización y ofrecer soluciones a la gente que va a ser afectada con tiempo, no apresuradamente como ahora ya les viene de entrada el proyecto, ya no hay nada que hacer, porque ellos puedan decidir. Y yo creo que es esa sensación de la imposibilidad de hacer algo lo que
perjudica toda la impresión que pueda lo que podría ser un muy buen proyecto, lo es a nivel regional de movilidad, de ahorro de energía y todo, puede pues ser una experiencia muy, muy negativa para mucha gente, ¿no? No sé si... ok. Bueno, me parece que esta pregunta pues sí es muy provocadora en el sentido que siempre será como también parte de las reflexiones, ¿no? ¿Para qué sirve la teoría? Porque podremos recitar a Henry Lefebvre, el derecho a la ciudad, la producción del espacio, pero y luego, ¿cómo llegamos como a esas mesas donde la gestión del espacio toma las decisiones? Me parece que la academia como que es un camino, pero me parece que la ciudadanía es otro camino. Y si me parece que aquí hay estudiantes y profesores, pues también son ciudadanos. Y ese me parece que es al final de cuentas como una ruta de lo posible. Cuando nosotros vamos densificando nuestras distintas identidades, porque al mismo tiempo producimos otro tipo de discursos donde vamos mostrando las múltiples texturas que habitan la ciudad. Entonces, igual que Diana, que hacía esta enunciación sobre qué es lo que es posible mirar en un conflicto en el espacio, pues yo pensaría que también, sumado a esto que señalaba Diana, pues hay que mirar los discursos, ¿no? Tener en cuenta estos discursos, las palabras significan y las palabras trascienden, y las formas en las cuales se seleccionan las palabras son muy cuidadosas. Los sujetos que convergen y divergen, los que están, los que no están, los que estuvieron, los que estarán. Asimismo, las acciones o las prácticas que hay en el espacio, qué es lo que hacen unos, qué es lo que hacen otros, y me parece que también esta búsqueda de la dimensión de la memoria. Porque para uno le significa de forma diferente, ¿no? Porque justo cuando hablamos siempre de espacio, nunca olviden la idea de proceso. Espacio, tiempo. Y entonces, desde una visión marxista, espacio, tiempo, poder. Desde una visión antropológica, espacio, tiempo, poder, desigualdad, diversidad y dinamismo. Entonces, son como todas estas provocaciones de cómo podemos performar un concepto. Y me parece que en el caso de Henry Lefebvre con el derecho a la ciudad, tenemos los últimos, me parece, Omar, 25 años de performatividad de este concepto y que además termina siendo muy provocador para distintos colectivos y colectivas. También recomendable, quisiera antes de que terminemos, por ejemplo, hay distintas aproximaciones desde la teoría feminista sobre la obra de Henry Lefebvre, vale mucho la pena, era Teresa Valle, también a Milena Montoya sobre el derecho a la ciudad desde el feminismo, el tema de la ciudad y el conflicto sobre el espacio de Angela Gilia, que me parece que ahí hay visiones muy provocadoras y sobre todo muy poderosas a que también la ciudad la vivimos desde distintas desigualdades, asimetrías e interseccionalidades. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, comentario, de verdad que ha sido todo un placer espacializado en este momento haber compartido con mis queridos colegas, con todos, todas, todos ustedes en este centro de investigaciones interdisciplinarias sobre Henry Lefebvre. Antes de justo brindarles un gran aplauso a mis colegas y entregarles su constancia, les anuncio, como parte de la tradición de Borders, nuestro Border de febrero. Y el Border de febrero va a ser muy provocador, estará dedicado a Sayak Valencia. Así es que última semana de febrero, Border siempre está en la última semana del mes. Estarán invitados, no se pierdan justo la agenda del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Lo encuentran en el Instagram como UAC nada más. Entonces, ahí también en el canal de YouTube del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias están todos nuestros capítulos de Borders, el cual ahora en el mes de abril cumple su segundo aniversario. Así es que muchísimas gracias a todas, todos y a todos por hacer de Borders
un espacio de pensadores y pensadoras de frontera. Muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias, Diana, y bueno, brindamos un gran aplauso por